Vamos a abrir nuestras Biblias. Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7. Entonces ya saben, vamos estudiando el libro de Génesis versículo por versículo, capítulo por capítulo. Ya llegamos capítulo 7, miramos Adán, miramos Eva, miramos sus hijos, miramos Caín que mató a su hermano, miramos una nación perversa que el pecado se estaba multiplicando por la tierra y Dios dijo, ay, 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 tengo que terminar con esta gente porque ellos ya están, pues, ya están completamente pervertidos. Y hablamos sobre eso, mirando un diluvio, vemos que es un juicio, ¿verdad?, sobre la tierra. Y muchos podemos decir, pues, ¿qué Dios injusto? ¿Cómo es que puede matar a toda la gente? Bueno, lo que hablamos es, uno, no es injusto, a lo contrario, es lo justo. En la forma de que, uno, si nosotros pecamos contra Dios y vamos en contra de Dios, lo justo sería castigar. O sea, aquí, como hemos hablado muchas veces, si un juez nunca le entrega un ratero a alguien a la cárcel, a las autoridades, y deja a todos que, no, está bien, déjalo, ¿sería un juez justo? No. Nosotros como pueblo decimos, ¿sabes qué? Quita ese juez porque es un juez injusto, no castiga a nadie, los deja sueltos. Entonces Dios, pedimos que nuestros jueces sean justos, pero Dios no puede serlo. A lo contrario, Él tiene más razón. Pero luego también hablamos que Él tiene el derecho, Él es el creador. Si yo, como artista, si yo dibujo algo y no me gusta cómo salió, yo tengo el derecho de destruirlo y decir, no, pues no me gustó, salió bien feo. Y nadie se puede quejar. Y aquí Dios tiene el derecho de decir, ¿sabes qué? Mira, esa tierra está bien corrompida, pero todavía hay esperanza. Él todavía dio y permitió la predicación de Noé. Nadie fue juzgado sin primero tener una advertencia. El Señor siempre es justo en ese aspecto. Entonces aquí, en estos días, todos ignoraban a Noé. Él estaba proclamando, va a llegar un juicio. Dios va a juzgar a esta nación y Él anda construyendo un arca. Ahí, la verdad, es un testimonio que Dios obviamente va a hacer algo. Y ellos podían tomar en cuenta como que, ok, ¿qué anda pasando aquí? ¿Por qué es que este no está diciendo que Dios va a juzgar y que va a llegar un diluvio? Entonces vamos a comenzar aquí en versículo 1, capítulo 7, vamos a orar. Señor, gracias por este día. Pedimos que tú, mi Dios, por favor, nos des todo entendimiento, que podamos entender tus escrituras. Y como siempre, no solo para tener información, pero para poder vivirlo, aplicarlo en nuestras vidas. Que podamos compartirlo, que podamos vivirlo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces ya hablamos de esto. Noé fue justificado por su fe y obediencia, porque es una cosa tener fe, pero es otra cosa obedecerlo. Imagínate eso. Él va a entrar, él está diciendo, ok, se tienen que entrar al arca, porque va a llegar las lluvias y un diluvio. Si alguien estuviera aquí en la costera y anda construyendo aquí como un arca o algo así, dice, ¿sabes qué? Va a llegar un tsunami. Tal vez como que, ok, puedo ver que hay esa posibilidad porque estamos cerca del mar y tal vez está un poco loco, pero no es muy loco porque hemos visto que los tsunamis sí han llegado y han derrotado ciudades. Pero ahora, ¿qué tal si hay una persona en Chilpancingo construyendo un arca? Diciendo, no, las aguas van a llegar hasta aquí. Es como que, ok, ahora sí estás un poco loco. Si estuvieras sobre la costera, tal vez te la podemos creer. Pero ahora, aquí estás en el puro desierto. ¿Lluvia? ¿Qué es lluvia? Porque a este momento ellos ni siquiera saben lo que es lluvia. ¿Va a llover? Y luego él metiéndose en un barco. Yo me sentiría como, ay, qué pena, qué vergüenza. Aquí en el desierto, yo entrando en un barco, preparándome por un diluvio. Pero eso es fe. Eso sí es fe.
Pero imagínate, la verdad, sería muy difícil si alguien estuviera ahí en el desierto construyendo y dice, hey, vengan para acá, entran, porque va a llegar un diluvio. Yo creo que también estaríamos como que, qué loco, qué raro, ¿verdad? Pero obviamente podían tomarlo su palabra de Noé porque dice que él era el justo, o sea, era una persona que sí confiaba en Dios, que vivía de una manera que era totalmente diferente de los demás. Entonces, versículo 2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Ok, aquí en estos pocos versículos, bueno, no tan pocos, vamos a hacer 4 observaciones, 4 cosas que podemos aprender y entender un poco más claro. La primera cosa, ¿quién entró el arca? Noé, obvio, ¿verdad? ¿Pero quién más? Su familia. Ahora, es un poco raro que Noé y su familia, porque la Biblia dice que Noé era el justo. Él era el justo, él era la persona responsable, o sea, él era la persona que temía a Dios. Y sus hijos, o sea, si fueran unos bebés, ok, es otra cosa, pero ya tienen esposas, ya son adultos. Y ellos entran con él también. ¿Eso qué nos enseña? Vemos que Dios ama a nuestras familias. Me encanta ese pasaje, la verdad, porque yo sé que muchos de nosotros tenemos familia que a lo mejor no creen, que han negado al Señor, que no han llegado a los pies de Cristo, y a veces los vemos como si fueran los demás del mundo, pero yo creo que Dios tiene un lugar especial por nuestra familia. Yo estoy convencido de eso. Y yo estoy convencido que Él va a obrar en ellos en una manera muy especial. Obviamente cada uno es responsable de su relación con Dios. No significa que nada más porque yo soy salvo, que mi hijo inmediatamente o él a fuerzas, o ¿cómo puedo decir? Que tenemos toda seguridad que Él ya es salvo por mi salvación. No, va a llegar el tiempo que Él va a tener que tener una relación con Dios, que Él va a tener que tener su propio camino con el Señor. Vemos, había muchos, en el Antiguo Testamento, había en el tiempo de los jueces y los profetas, un profeta, ¿cómo se llamaba? No Elías, no era Elías. Bueno, que él era un hombre justo y sus hijos también eran sacerdotes, pero eran injustos, eran pervertidos y el Señor los odiaba y el Señor dijo, los voy a castigar, ¿sabes qué? Ellos no me conocen, no conocen mis caminos y les voy a quitar la vida. Y vemos que él sí era un hombre, el papá, él era un hombre que tenía el temor de Dios, pero sus hijos no. Entonces, hay un equilibrio. Dios ama nuestra familia, Dios va a hacer todo lo posible para salvar nuestra familia, pero también cada persona individualmente tiene su responsabilidad de tener una relación con su Señor. Pero mira conmigo, 1 Corintios 7, nomás un ejemplo. Es más específico de matrimonio, pero yo creo que podemos ver algo que es muy similar a lo que estamos hablando. 1 Corintios capítulo 7. Primera Corintios capítulo 7, versículo 13. Como dije, aquí en su contexto está hablando del matrimonio, y aquí está hablando de un creyente y un no creyente
siendo casados. Versículo 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Entonces está diciendo, mira, si tú tienes un marido que no es creyente, pero tú sí es, no lo vayas a abandonar, no lo dejes. Porque el marido, versículo 14, el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Entonces aquí, o sea, no nomás está hablando del marido, pero los dos. ¿Pero qué significa eso? No está diciendo será salvo. Dice santificado. Santificado sabemos que significa apartado. O sea, el Señor va a hacer una obra especial por causa de tu posición con Dios. El Señor va a orar en tu marido, o el Señor va a orar en tu esposa. Entonces aquí sí vemos que es algo bíblico, que el Señor sí tiene un lugar especial para nuestras familias, y por eso tenemos que seguir orando, clamando al Señor que haga una obra en ellos y que puedan conocer al Señor y rendirse ante Él. Ok, esa es la primera observación. La segunda observación es, dice que los mande dos en dos los animales, pero también vimos que apartó 7 de cada una de las especies. Algunos dicen, mira, aquí hay una contradicción, según es 2 y 2, pero aquí dice en versículo 2, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Y dicen, ya ves, ahí está una contradicción. Y obviamente no hay ninguna contradicción. Es cierto que sí son nomás 2 de cada uno, pero los animales puros, estos 7, eran apartados para hacer un sacrificio. O sea, cuando se terminaba el diluvio, ellos iban a presentar esos animales que eran limpios para dar un sacrificio. Porque si no tuviera esos 7 y llegan y hacen un sacrificio, bueno, pues ya se terminó una raza, ¿verdad? Ya con un becerro, cualquier cosa, pues ya se terminó, pues ya no tiene su pareja. Entonces él apartó los 7 para hacer los sacrificios. Entonces eso también nos enseña algo, para estar bien claro. Aunque Noé era justificado, todavía seguían con los sacrificios. Es importante entender esto, porque aunque todo va a iniciar de nuevo, Noé y sus hijos todavía son pecadores. Eso no cambió. Nomás porque el diluvio llegó y como que todo va a comenzar de nuevo, no significa que todo va a regresar como estaba en el jardín de Edén. Ya no se va a hacer así, porque Adán y Eva ya la regaron. Ya no otra, ya no se puede. Ellos fueron la primera creación que estaban perfectos, pero luego tenían pecados en ellos. Entonces, ¿sabes qué? Desde ese momento hasta ahora el pecado está aquí. Y nosotros también, aunque somos salvos, tenemos cuerpos pecaminosos. Y el Señor, Él quiso decir, ¿sabes qué? No termina ahí el sacrificio. O sea, sí fuiste justo y justificado por tu fe, pero ¿sabes qué? Todavía el hombre tiene que pagar por su pecado. Y quiero que sea simbólico, que entiendas que este animal representa tu vida, y el sacrificio representa el juicio que tú mereces, pero seremos justificados por eso. Y ahí pueden apuntar Romanos 5:12, donde dice que por medio de Adán, Eva, todo el mundo es pecador, todo el pecado ha llegado. Pero también lo bueno es que por medio de un hombre, Cristo Jesús, podemos ser salvos. Entonces, la otra observación, dice que tenía que agarrar todos esos animales. ¿Cómo es posible capturar todos esos tipos de animales, verdad? O sea, se imagina como imposible. Pero si regresamos a Génesis 6:2, 6:20, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Los animales iban a entrar. Ellos sabían, ya estaban como, vamos a decir, ¿qué es la palabra?
ya dispuestos, ¿sabes qué? Aquí es donde tenemos que ir. Y podemos decir, pues, ¿qué imposible es eso? O sea, qué radical. ¿Cómo que un animal ya va a saber cómo o dónde ir? ¿Sabes qué? Es mucho más fácil un animal obedecer y reconocer que un humano. Nosotros somos más corrompidos. Mira, Isaías 1:3. Isaías, capítulo 1. Hablando de esto, de los animales. Isaías capítulo 1, versículo 3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Dice, hasta el animal, el asno, sabe dónde está su casa, su pesebre. Él sabe quién es su dueño, quién es su amo. Pero mi pueblo no me conocen. No saben de dónde son o dónde van. Entonces aquí el Señor nos está dando un entendimiento. Hasta un animal sabe, reconoce. Y sí es muy cierto, y yo creo que eso no es algo muy difícil para creer. Los animales son mucho más inteligentes que lo podemos imaginar. Entonces, para que lleguen al arca es muy fácil. Y también, la verdad, es bien raro, o sea, cómo es los animales que saben, como las tortugas que tenemos aquí, ahí en Bonfil, naciendo, ya salen directamente al mar para ir millas, y no, hasta el otro lado del mar. O sea, ya está en su sistema, todos los animales ya saben dónde tienen que ir. Nadie les tuvo que decir nada y ya está dentro de ellos. Entonces, ¿por qué sería raro que ellos tengan ese instinto de ir al arca? Bueno, la última observación de esos versículos es que Noé anduvo en el arca más de un año. Vimos que él entró aquí cuando tenía 600 años, en versículo 6. Entró cuando tenía 600 años, y hablamos de eso, de que sí podían vivir mucho más tiempo por las condiciones. Pero si estudiamos ahora capítulo 8, que no lo vamos a hacer ahorita, ahí te va a dar el tiempo, del tiempo que entró, que llegó la lluvia, que estuvo la lluvia, que se bajó la lluvia, que se secó la tierra, y puedes calcular que fue un poco más de un año. Ok, y imagínate eso. O sea, aquí hay mucha fe y mucha paciencia. Entrar a un arca antes de que hay una gota de lluvia, y luego 7 días. Porque imagínate, ok, si va a entrar, ok, ahorita cada minuto va a llegar las lluvias y andas ahí mirando, ¿verdad? Por la ventana. No. Tal vez mañana. No. Al otro día. No. Ya después de como 5 días, uno se va a sentir como tonto, como que ya tengo 7 días aquí encerrado con esos animales apestosos. No, hombre, ¿sabes qué? Vamos a abrir las puertas y vamos a salir otra vez. Pero no, él se quedó durante ese tiempo todavía confiando en Dios que iba a llegar la lluvia. Eso sí es fe y es mucha paciencia. Y luego, aparte de eso, llega el diluvio, y obviamente eso es fácil para esperar, o sea, pues no puedes ir a ningún lugar más que quedarte en el arca. Pero luego sí llegó un tiempo donde el arca ya estuvo sobre una montaña, pero todavía no podían salir. Todavía no eran condiciones, no había, se recuerdan, o lo vamos a ver después, donde él manda los cuervos para que el cuervo pueda buscar a ver si hay tierra seca, a ver si hay algo para alimentarse, y regresó el cuervo porque no podía encontrar nada, que significa no hay nada aquí en la tierra. Entonces, aunque ya terminó el diluvio, Noé todavía no pudo salir, tenía que esperar más tiempo. ¿Qué es mi punto aquí? Nosotros creo que podemos relacionarnos mucho con Noé en ese aspecto. A veces nosotros nos sentimos que Dios nos tiene como encerrados. O sea, imagínate, un año es mucho tiempo. Y estás como que, "Ay, quiero hacer algo, ¿qué hago? Y sientes como que algo está estorbando, no sabes qué, y te sientes como que el Señor te está encerrando y que, ay, nomás quieres salir.
Pero no es el tiempo todavía. El Señor dice, no, todavía no, Noé. Todavía no tenemos que esperar. Y muchas veces nosotros, aun confiando en Dios, tomamos el error o la decisión de salir ante el tiempo del Señor, y ahí es cuando nos metemos en muchas broncas, porque no quisimos esperar en Él. Cuando estudiamos toda la Biblia, la mayoría de las personas, de los profetas, apóstoles, todos, tenían que esperar en Dios de alguna forma u otra. Todos tenían que esperar. Tenían un llamado, tenían profecía, tenían todo listo ahí, pero el Señor dijo, todavía no. Los apóstoles ya entendieron, vieron a Cristo resucitado, dijo, no vayan a salir a predicar, todavía no. Esperen por el Espíritu Santo. Mucho de paciencia y esperar en el Señor. Y por eso vemos en Santiago que dice, mira, aguanta todas las tribulaciones, porque el Señor está perfeccionando tu fe para que en ti tengas paciencia. Entonces, para nosotros, si estás en ese tiempo en tu vida donde sientes como que, ay, tengo que hacer algo, o ¿qué hago? No sé qué hacer, quiero salir, pero como que nada puede, o sea, la puerta no se ha abierto, está bien. Espera en el Señor. Su tiempo es perfecto. Y Noé tuvo que esperar, tuvo que confiar en Él. Versículo 10 en nuestro texto. Regresando a Génesis 7:10. Y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, en los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas, ¿sí?, de los cielos fueron abiertas. Hubo lluvia sobre la tierra, 40 días y 40 noches. Ok, entonces, como dije, nunca ha pasado algo así de tanta agua, pero dice que se abrió el gran abismo. Sabemos que eso también hay mucha verdad. Hay gente que también dudaban de qué habla, cómo que ríos abajo de la tierra. Hay tierra abajo de la tierra. Pero la Biblia ya lo enseñó y ya hemos encontrado que sí es muy cierto. Hay muchísima agua bajo de la tierra. Entonces lo que estaba deteniendo el agua se quebró todo, porque también hay mucha piedra ahí que lo detiene. Muchas veces cuando hay fosos tienes que agarrar esas máquinas para perforar, ¿sí? Porque hay mucha piedra y el agua pues ocupa esos hoyos para que pueda salir, pero cuando abres ese pozo hay mucha agua. Entonces imagínate, aquí abre todo el gran abismo, o sea, todas las fuentes de toda la tierra se abrieron y toda el agua que estaba dentro se fue para arriba. Eso es, la verdad, suficiente para destruir una ciudad. Pero aparte de eso, estaba lloviendo 40 días y 40 noches. Ahora, yo soy originalmente de California. Y yo cuando veo esto, digo, ¿cómo es posible que con 40 días puede llegar un diluvio? Porque ahí, cuando llegan las lluvias, si llegan las lluvias por 40 días, que jamás he pasado, es una lluvia bien leve, no es nada. Y siempre he pensado, pues así es la lluvia. Pero ya que llegué a Acapulco, con un día de lluvia, yo estaba como, ay, ¿cuándo va a terminar esto? No terminaba, o sea, me dormí, estaba viendo tan duro, me desperté y todavía la lluvia, y de seguro, pues hoy va a terminar, y no, para otro día, y dije, ¿cómo es posible? Entonces, imagínate, nosotros que ya tengo un poco más entendimiento, sí es muy posible que en 40 días se puede hundir todo, más cuando todo el agua sale de abajo, el agua sale de arriba. Aquí también sabemos que después de un día, ¿cómo se puso ayer? Y eso no fue todo el día, eso fue nomás en la noche. En un poco tiempo, las calles ahí, pues no se podían ver muchos ahí sobre la costera, estaba abajo del agua. Entonces imagínate, ahora 40 días sin parar de llover en una manera muy intensa.
Versículo 13. En este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé el arca de 2 en 2 de todo carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Otra cosa, nada más mirándolo en la manera científico, tener tanto animal en un lugar, me imagino que eran cachorros, o sea, no agarró animal adulto, me imagino que sería lo más lógico. Pero también sabemos que un animal la mayoría tiene un sistema, una forma en donde pueden cerrar su sistema y dormir por mucho, mucho tiempo. Y yo creo que fue muy posible que aunque estaba lleno ahí, el Señor, como lo hemos visto muchas veces, que Él hasta le puso sueños sobre Adán, le puso sueños sobre los soldados, le puso sueños sobre mucha gente. También lo puede poner en los animales y más, sabemos que eso es natural. Un animal puede estar en hibernation, ¿cómo dice hibernation? ¿Hibernación? No es algo raro, es algo que... Entonces, pensar en esto no es nada ilógico. Pero entonces, después que todos entraron, ¿quién cerró la puerta? ¿Noé? Dios. Él es el único que determina cuando la puerta está cerrada. Yo creo que podemos aprender mucho de esto. Él cerró la puerta. A veces nosotros cerramos la puerta a la gente. No, ¿sabes qué? Eres condenado, tienes una maldición, y ya los hemos juzgado cuando el Señor todavía no ha terminado con ellos. Yo no sé si han escuchado gente así o no, ¿sabes qué? Ya no hay esperanza para ti. Nosotros no tenemos ese derecho. Predicamos el Evangelio, sí somos pecadores, pero como Cristo mismo dijo cuando Él llegó, dije, yo no llegué para condenar, sino para que el mundo sea salvo por medio de mí. Nosotros estamos aquí para predicar el Evangelio, no cerrar la puerta de Dios. Pensando, no, solo nosotros aquí adentro, los de afuera, no sabes que ya se cerró la puerta. No, nuestra puerta siempre va a estar abierta hasta que el Señor diga. Entonces jamás vas a pensar que nosotros tenemos esa autoridad, porque no la tenemos. Solo Él es el que puede juzgar ya finalmente. Mira conmigo a Apocalipsis 3:7. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Está hablando de Cristo Jesús. Él tiene las llaves, no es Pedro, como muchos piensan que Pedro está ahí arriba con las llaves. No, es Cristo Jesús que tiene las llaves, y Él es el que va a tener la última palabra en la vida de alguien. Y yo me recuerdo cuando yo estaba en mi camino espiritual. Todavía consumía mucha droga y todo eso, pero yo me consideraba una persona muy espiritual. Y hay un lugar que se llama Venice en Los Ángeles, Venice Beach. Venice Beach es una playa donde se reúnen todos los locos. Ahí encuentras todo. Y a mí me gustaba el hinduismo. Yo pensé, encontré el camino. Y llegué, y yo pensé como que pues toda religión es igual, y pues nada más con el fin de que tengas una religión, pues nadie te puede juzgar, ¿verdad? Y llegué con unos que eran cristianos. Y les pregunté, ¿ustedes saben dónde se ponen los hindús? Y se burlaron de mí.
se burlaron de mí y dicen, vas al infierno. No me dijeron nada más que burlarse de mí y que tú vas al infierno. ¿Eso me iba a acercar a Cristo Jesús? Eso, como que, oh, quiero escuchar más. No. Aunque hay verdad en lo que dice, o sea, no podemos negar que, ¿sabes qué? Si yo sigo mi camino así, negando al Señor, sí, es el fin. Pero la realidad es, yo necesito un Salvador y no me platicaron de un Salvador. Se burlaron de mí y me cerraron la puerta. Y hay que tener cuidado porque va a llegar gente en nuestro camino y es bien fácil para juzgarlos. Pero Dios, regresando a ese mismo punto, Dios es el que tiene la última palabra. Versículo 17 en nuestro texto. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. 19. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Aquí está un punto muy interesante. Los montes altos fueron cubiertos de agua. Vemos que hay lugares donde hoy en día hasta pueden encontrar, ¿cómo se dice? Fósiles, ¿sí? Marinas, sí, exacto. En lugares que dices, ¿cómo es posible que se puede encontrar este fósil, ¿sí? En un cerro tan alto, alejado del mar. Pues yo creo que aquí nos da un buen entendimiento de eso. 20. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se movía sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y todo reptil que se arrastraba sobre la tierra, y de todo hombre. Todo el que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, los aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Ok. Vemos que llegó el diluvio, mató todo. El Señor estaba como pues comenzando totalmente de nuevo. Sí apartó animales, pero envió su juicio sobre toda la tierra. Lo único que sí sobrevivió fue, ¿qué crees? Aparte de los que estaban en el arca. Los peces y tiburones. Por eso tengo un temor del mar. La verdad, son monstruos. Cuando lo piensas muy bien, hay monstruos en ese mar. Y cuando estoy surfeando, pues no tengo mucho miedo, porque estamos ahí de la orilla del mar. Pero si vamos muy hondo, y una vez me eché un clavado en el mar y me dio hasta escalofrío y quería salir porque no podías ver nada y un tiburón me puede comer. Bueno, eso no tiene nada que ver con nada, pero entonces sí sucedió esto. Había monstruos en el agua y todavía hasta la fecha dice que hay gente que dice, ¿sabes qué? Esto no sucedió. Esos nomás son cuentos, son cosas de niños. Hay varios profesores que hicieron un estudio buscando entre todas las tribus del mundo, preguntando de la historia de esas tribus. 88%, ¿sí? de esos tribus, 88 de los que han entrevistado, ¿sí? Tenían en su historia el hecho del diluvio. El carácter, la persona tenía diferente nombre, el barco se miraba diferente, pero todos, desde África, Brasil, todos decían, ¿sabes qué? Hubo un diluvio aquí. ¿Cómo lo saben todos? Porque todos salimos de Noé. Él y sus hijos le contaban a todos sus hijos, o sea, es algo que todos ya saben. Entonces, tribus, gente que nunca han leído la Biblia o saben esto, ellos dicen, ¿sabes qué? Nosotros hemos escuchado de nuestros bisabuelos, que hubo un diluvio aquí.
Es algo que yo creo que no se puede negar. Entonces, ya terminando aquí, ¿qué es las cosas que podemos aplicar y poner en práctica mirando el diluvio? Primeramente, es estar listos. Cristo nos dijo que en los últimos días va a ser como los días de Noé. ¿Cómo estaban los días de Noé? Perversos. Yo creo que esa palabra es bien clave. No solo malos. Malos, siempre hemos tenido malos. Siempre hay guerra por todos lados. Pero perverso es algo muy distinto, es algo muy claro. Es algo sexual, es algo muy inmoral. Y eso es lo que estaba pasando en los días de Noé. O sea, ya no había reglas contra nada. Te podías meter con quien sea. Dice, en los tiempos últimos van a ser como los de Noé. Hoy en día vemos que esa inmoralidad está creciendo muchísimo. La pornografía es la industria que gana más dinero. Estamos en tiempos muy perversos, nomás para decir eso. Tenemos que estar listos. Tenemos que también cuidarnos. Cuidarnos de cualquier tentación. Varones, tener contabilidad. Hacer todo lo necesario para alejarnos de esas cosas, porque sabes que muchos pueden ser esclavos a eso. Y la otra cosa es que podemos aprender aquí es esperar en Dios, igual como Noé. Tenemos que esperar cuando se ve difícil, cuando pensamos que estamos encerrados, cuando pensamos, ay, no puedo ir, no sé dónde ir, o ni puedo salir, quiero hacer algo y no se puede. Espera en el Señor. Y yo creo que eso es lo más difícil para nosotros, pero ¿sabes qué? El Señor tiene un plan, pero Él dice, ¿sabes qué? Déjame acomodar las cosas, yo lo voy a arreglar, yo lo voy a acomodar. Entonces hay dos cosas que yo creo que nos puede ayudar, que ayudó a Noé para poder aguantar y para poder sobrevivir todo esto. Uno, él confió en la promesa de Dios. Dios le dijo, va a haber un diluvio. Noé lo creyó y confió en su promesa. Dijo, si Dios lo dice, es más que suficiente para mí. Entonces igual nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. Si Dios lo dice, así es. Si contradice la cultura, si contradice toda nuestra lógica, pero si la dice la palabra de Dios, así es. La verdad, la palabra es muy diferente del mundo. Dice, ama a tu enemigo. ¿Cuál otra religión dice eso? Mi esposa me compartió de la diferencia de Cristo y Muhammad. Cristo dijo, yo muero por ustedes, y Muhammad dice, ustedes deben de morir por mí. Una gran diferencia, ¿sí o no? Entonces tenemos que confiar en las promesas. Mahoma, sí. Disculpa. Mahoma. Entonces confió en la promesa de Dios y confió en el carácter de Dios. Entonces es una cosa confiar, son casi iguales, pero uno confiar en su palabra, pero también confiar en su carácter, que Él es justo, que Él sí tiene un plan, que Él sí va a hacer lo que Él dice. O sea, eso es otra cosa, y la mejor manera de entender eso es conocer a tu Dios. Porque cuando conoces tu Dios, conoces el carácter de tu Dios. Entonces cuando pases por luchas o lo que sea, tú ya conoces quién es tu Dios y puedes tener paz. Y no andas con duda como, ay, pero ¿qué tal si esto? ¿Qué tal? No, yo ya sé que mi Dios es justo. Yo ya sé que mi Dios me ama con un amor tan profundo. O sea, hay tantas cosas. Y por eso es que estudiamos teología, no para tener información, sino para conocer a Dios con más detalle, porque eso nos va a ayudar a seguir caminando adelante, conociendo el carácter de Dios. Y yo creo que Noé entendió esas cosas y nosotros también tenemos que entenderlo, y más en estos últimos días. Amén.